Todos los hombres son pecadores, nos enseñan los padres de la fe. Incluso los reyes más nobles y los caballeros más galantes pueden verse dominados por la ira, la lujuria y la envidia, y cometer actos que los avergüencen y que mancillen su buen nombre. De igual modo, el más villano de los hombres o la más taimada de las mujeres pueden también en ocasiones realizar una buena acción, porque el amor, la comprensión y la misericordia pueden encontrarse aún en el corazón más cruel. Somos tal como nos crearon los dioses, escribió el Septon Bard, el hombre más sabio que jamás haya servido como mano del rey. Fuertes y débiles, buenos y malos, crueles y amables, heroicos y egoístas. Hay que tenerlo presente si se quieren gobernar los reinos de los hombres. Pocas veces la verdad de estas palabras ha resultado tan evidente como 50 años después de la conquista de Aegon. Ya desde el comienzo del nuevo año se hicieron planos en todo el país para conmemorar con fiestas, ferias y torneos el medio siglo del reinado de los Targaryen en Poniente. Los horrores del reinado del rey Maegor iban cayendo en el olvido. El trono de hierro y la fe se habían reconciliado, y desde Antigua hasta el muro, la gente humilde y los grandes señores apreciaban por igual al joven rey Jaehaerys, el primero de su nombre. Aún así, muy pocos sabían que se cernían nubes de tormenta en el horizonte, y los hombres sabios distinguían a lo lejos el retumbar del trueno. Un reino con dos reyes como un hombre con dos cabezas. Gusta de decir el pueblo llano. En el 50 después de la conquista, el reino de Poniente se vio bendecido con un rey, una mano y 3 reinas, como en los tiempos de Maegor. Pero mientras que las soberanas de este último habían sido sus consortes, plegadas a su voluntad, cada una de las reinas de mitad de siglo tenía poder por derecho propio. En la fortaleza roja de desembarco del rey estaba la regente Alysa, viuda del difunto rey Aenys, madre de su hijo Jaehaerys y esposa de la mano del rey, Rhaegar Baratheon. Junto al otro lado de la bahía de Aguas Negras, en Rocadragón, había surgido una reina más joven cuando Alysanne, la hija de Alysa, una doncella de 13 años, se sometió en matrimonio con su hermano, el rey Jaehaerys, en contra de los deseos de su madre y del señor marido de ésta. Y muy al oeste, en Isla Bella, separada de su madre y su hermana por toda la extensión de Poniente, estaba Rhaena Targaryen, la hija mayor de Alysa, la jinete de dragón viuda del príncipe Aegon el Incoronado. En las tierras del oeste, las tierras de los ríos y parte del dominio, la gente todavía la llamaba la reina en el oeste. 2 hermanas y una madre, 3 reinas unidas por sangre, personas y sufrimiento. Y aún así, entre ellas se interponían sombras, antiguas y recientes, cada vez más densas. El afecto mutuo y el objetivo común que habían permitido a Jaehaerys, sus hermanas y su madre derrocar a Maegor el Cruel empezaban a caer en el olvido, a medida que afloraban resentimientos y diferencias que llevaban tiempo gestándose. Durante el resto de la regencia, el niño rey y su pequeña reina iban a encontrarse en profundo desacuerdo con la mano del rey y la reina regente, en una rivalidad que perduraría durante el reinado de Jaehaerys y que amenazaba con volver a asumir a los 7 reinos en una guerra. Se debe tener en cuenta, para que no nos acusen de omisión, que en el 50 después de la conquista había una 4ª reina en Poniente, la reina Elinor de la casa Costain, 2 veces viuda, que había encontrado muerto al rey Maegor en el trono de hierro y había abandonado el desembarco del rey después de la coronación de Jaehaerys. Vestida de penitente y acompañada solo por una doncella y un fiel caballero, emprendió camino hacia el nido de águilas, en el valle de Arryn, para visitar al mayor de los 3 hijos que había tenido con Theobolin, y a partir de allí siguió Tyrell. Siguió hasta Alto Jardín en el dominio, donde estaba su segundo hijo acogido por Lord Tyrell. Cuando se quedó tranquila, sabedora de que sus hijos mayores estaban bien, la antigua reina reclamó el menor y volvió a la sede de su padre en las 3 Torres, en el dominio, donde declaró que viviría en paz hasta el fin de sus días. El destino y el rey Jaehaerys tenían otros planes para ella, como relataremos más adelante. Baste decir que la reina Elinor no desempeñó ningún papel en los sucesos del segundo después de la conquista. El detonante de las desavenencias fue el matrimonio apresurado y secreto del rey con su hermana, que pilló a la mano de la reina regente por sorpresa y dio al traste con todos sus planes y maquinaciones.
Sin embargo, sería un error pensar que ese fue el único motivo del distanciamiento. Las otras bodas del 49 después de la conquista, el año y las 3 novias, también habían dejado cicatrices. Lord Rogar no había podido venir a Jaehaerys para ausentarse con el fin de desposarse con su madre, omisión que al niño rey le pareció irrespetuosa. Además, su Alteza no aprobaba la unión, como confesaría más adelante el Septon Bard. Apreciaba a Lord Rogar como consejero y amigo, pero no necesitaba otro padre y estaba convencido que de superar a su hermano en juicio, temperamento e inteligencia. También opinaba que deberían haberlo consultado sobre el matrimonio de su hermana Rhaena, aunque eso no le molestaba tanto. Por su parte, la reina Lisa estaba muy dolida porque no le habían consultado ni la habían invitado a la boda de Rhaena en Isla Bella. Lejos de allí, en Occidente, Rhaena Targaryen también guardaba sus rencores. Según confió a los viejos amigos, a los favoritos con los que se rodeaba, no entendía ni compartía el afecto de su madre por Rogar Baratheon, a quien a regañadientes le reconocía el mérito de haberse alzado en apoyo de su hermano Jaehaerys contra su tío Maegor. No pensaba olvidar ni perdonar la pasividad que mostró cuando el príncipe Aegon, su marido, se enfrentó a Maegor en la batalla de la Ribera del Ojo de Dioses. Además, a medida que pasaba el tiempo, la reina Rhaena estaba cada vez más resentida porque su derecho y el de sus hermanas al trono de hierro había quedado relegados en favor de mi hermanito pequeño, como le gustaba llamar a Jaehaerys. Insistía en recordar a quienes le escucharan que ella era la primogénita y había sido jinete de dragón antes que ninguno de sus hermanos. Pero aún así, todos, incluso mi madre, se habían confabulado para dejarla de lado. Si lo analizamos en retrospectiva, resulta fácil decir que Jaehaerys y Alysanne tenían razón en los conflictos que surgieron durante el último año de la regencia de su madre, y en calificar de malvados a la reina Alysa y a Lord Rogar. Desde luego, eso fue lo que encandiló a los juglares. El apresurado matrimonio de Jaehaerys y Alysanne era una historia de amor sin igual desde la época de Florian el Bufón y su Yonkill. Y en las canciones, el amor siempre supera todas las dificultades. Debemos reconocer que la verdad es mucho más compleja. Los recelos que la reina Alysa albergaba sobre la unión se basaban en una preocupación auténtica por sus hijos, por la dinastía Targaryen y por el reino en su conjunto, y no eran temores infundados. Los motivos de Lord Rogar Baratheon no eran tan altruistas. Era un hombre soberbio, al que conmocionó e indignó la ingratitud del niño rey, al que había tratado como a un hijo, y se sintió humillado cuando le obligaron a retroceder en las puertas de Rocadragón ante medio centenar de sus hombres. Era un guerrero hasta la médula que había soñado enfrentarse en combate singular a Maegor el Cruel, y no soportaba que le hubiera avergonzado un joven de 15 años. Si nos vemos inclinados a ser demasiado duros con él, recordemos las palabras del Septon Bard, aunque durante los últimos años que ejerció como mano, llevó a cabo acciones alocadas, malintencionadas y crueles. En el fondo, no era cruel ni malintencionado, ni mucho menos alocado. Había sido un héroe en otros tiempos, y debemos recordarlo incluso al considerar el peor año de su vida. Justo después de su enfrentamiento con Jaehaerys, Lord Rogar no podía pensar en nada más que en la humillación sufrida. Su primer impulso fue regresar a Rocadragón con más hombres para superar la guarnición del castillo y resolver la situación por la fuerza. En cuanto a la Guardia Real, Lord Rogar recordó al consejero que los Espadas Blancas habían jurado dar la vida por el rey, y añadió que le encantaría concederles tal honor. Cuando Lord Tully señaló que Jaehaerys podría limitarse a cerrar las puertas de Rocadragón delante de sus narices, Lord Rogar ni se inmutó. Que las cierre. Puedo tomar el castillo por asalto si es necesario. Al final, solo la reina Lisa logró hacerlo entrar en razón y disuadirlo de semejante locura. «Amor mío», le dijo con voz dulce, «mis hijos tienen dragones, y nosotros no». La reina regente, al igual que su marido, quería que se anulara el apresurado matrimonio del rey, ya que estaba convencida de que volvería a enfrentar a la fe y a la corona. El Septon Matthews alentaba a estos temores. Una vez alejados de Jaehaerys y convencido de que no iban a coserle la boca, recuperó la palabra y no hacía más que hablar de cómo todas las personas decentes condenarían el enlace incestuoso del rey. Si Jaehaerys y Alysanne hubieran regresado al desembarco del rey a tiempo para celebrar el año nuevo, cosa que rezaba la reina Alysa, la reconciliación habría sido posible. «Seguro que encuentran en razón y se arrepienten de esta locura», decía el consejo. Pero no fue así.
Conforme fueron pasando las semanas y el rey seguía sin aparecer ante la corte, Alisa anunció su intención de volver a Rocadragón, esta vez sola, a suplicar a sus hijos que regresaran a casa. Lord Rogar se lo prohibió, airado. Si vais arrastrándoos hasta él, no volverá a haceros caso. Ha antepuesto sus deseos al bienestar de su reino, y eso no se puede consentir. ¿Es que queréis que acabe como su padre? La reina se doblegó a su voluntad y no partió. Nadie duda que la reina Alisa quería hacer lo correcto, escribió el Septon Bard años más tarde. Sin embargo, resulta triste admitir que en muchas ocasiones no tenía ni idea de qué era lo correcto. Sobre todo quería que la admiraran, la quisieran y la alabaran, un anhelo que compartía con el rey Aenys, su primer marido. Pero a veces un gobernante debe hacer lo necesario aunque no sea del agrado de sus súbditos, aunque sepa que el oprobio y la censura caerán sobre él. La reina Alisa rara vez fue capaz de semejante cosa. Los días se convirtieron en semanas, y éstas en lunas, mientras alteraban los ánimos y se afianzaba la resolución de los hombres a ambos lados de la bahía de Aguas Negras. El niño rey y su pequeña reina se quedaron en Rocadragón a la espera del día en que Jaehaerys tomara las riendas de los 7 reinos. La reina Alisa y Lord Rogar siguieron gobernando desde el desembarco del rey, buscando la manera de anular el matrimonio del rey y evitar las calamidades que se avecinaban sin remedio. Aparte del consejo, no contaron a nadie lo acontecido en Rocadragón, y Lord Rogar había ordenado a los hombres que los habían acompañado que no dijeran nada de cuanto habían visto, bajo pena que les cortaran la lengua. Cuando se anulara el matrimonio, pensaba, para la mayoría de ponientes sería como si no se hubiera celebrado, siempre que se mantuviera en secreto. Mientras no se consumara la unión, seguiría siendo fácil rescindirla. Una esperanza vana, como todos sabemos, pero para Rogar Baratheon, en el 50 después de la conquista, parecía posible. Sin duda, durante un tiempo lo alentó el silencio de Jaehaerys, que había apresurado a desposarse con Alysanne, pero no parecía tener prisa en anunciarlo, y no por falta de medios. El maestre Culiper, vivaz aún a sus 80 años, llevaba sirviéndoles desde los tiempos de Visenya. Tenía 2 maestres jóvenes y ayudantes, y Rocadragón estaba bien provisto de cuervos. Si Jaehaerys hubiera dicho una palabra, habría podido pregonar al enlace de un extremo al otro lado del reino, pero no la pronunció. Los eruditos llevan desde entonces debatiendo el motivo de su silencio. ¿Se arrepentía de un matrimonio apresurado como habría sido deseado la reina Alisa? ¿Alysanne lo había ofendido de alguna manera? ¿Temía la respuesta del reino ante su matrimonio, visto lo que había sucedido a Aegon y Rhaena? ¿Era posible que las agorreras profecías del Septon Matthews lo hubieran afectado más de lo que estaba dispuesto a reconocer? ¿O simplemente era un joven de 15 años que había actuado precipitadamente sin pensar las consecuencias de sus actos y de pronto no sabía qué hacer? Se pueden razonar todas estas explicaciones, pero a la luz de lo que hoy en día sabemos de Jaehaerys I Targaryen, en la última instancia nos parecen infundadas. De joven o de viejo, este rey nunca actuó impulsivamente. Para él que se escribe estas palabras, es evidente que Jaehaerys no se arrepentía de su matrimonio ni tenía intención alguna de anularlo. Había elegido la reina que quería y a su debido tiempo informaría al reino, pero sería él quien elegiría el momento adecuado, de forma calculada para que lo aceptaran. Cuando fuera adulto y reinara por derecho propio, no siendo un joven que se casaba en contra de la voluntad de su regente. La ausencia del joven rey en la corte no pasó desapercibida durante mucho tiempo. Apenas habían enfriado las cenizas de las hogueras de la celebración del Año Nuevo, cuando los habitantes de desembarco del rey empezaron a preguntar por él. Para acallar los rumores, la reina Alisa hizo circular la historia de que su Alteza se había tomado un tiempo para descansar y reflexionar en Rocadragón, la antigua sede de su casa. Pero a medida que pasaban los días y seguía sin haber ni rastro de Jaehaerys, tanto los nobles como la plebe empezaron a hacer cábalas. ¿Estaría enfermo? ¿Lo mantendrían prisionero por motivos desconocidos? El joven rey, guapo y afable, paseaba antes con toda libertad por desembarco del rey, aparentemente encantado de mezclarse con sus habitantes, y esa desaparición repentina parecía impropia de él. La reina Alysanne, por su parte, no tenía prisa por volver a la corte.
aquí te tengo para mí solo día y noche, dijo a Jaehaerys. Cuando volvamos, me consideraré afortunada si sigo robándote una hora, porque no hay hombre en Poniente que no quiera algo de ti. Para ello, el tiempo que pasaron en Rocadragón fue idílico. Dentro de muchos años, cuando peinemos canas, pensaremos en estos días, sonreiremos al recordar lo felices que fuimos. Sin duda el joven compartía estos sentimientos, al menos parcialmente, pero también tenía otros motivos para quedarse en Rocadragón. A diferencia de su tío Maegor, no era proclive a los estallidos de furia, pero era sobradamente capaz de indignarse y no olvidaba ni perdonaba que lo hubieran excluido intencionadamente de las reuniones del consejo en las que se había hablado de su patrimonio con su hermana. Y aunque siempre agradecería a Rogar Baratheon que lo hubiera ayudado a alcanzar el trono de hierro, no estaba dispuesto a dejarse gobernar por él. «Ya tuve un padre», dijo el maestre Cúpiler durante aquellos días, en Rocadragón. «No necesito otro». El rey reconocía y apreciaba las virtudes de la mano, pero también era consciente de sus defectos, que había quedado muy patentes en los días anteriores a la boda dorada, cuando fue Jaehaerys quien concedió audiencia a los señores del reino mientras Lord Rogar se dedicaba a cazar, beber y desaflorar doncellas. Jaehaerys también era consciente de sus limitaciones y pensaba solventarlos antes de sentarse en el trono de hierro. Habían menospreciado al rey Aenys, su padre, porque lo consideraban débil, en parte por no ser un guerrero como su hermano Maegor. Jaehaerys estaba decidido a que ningún hombre osara nunca a cuestionar su valentía ni su destreza con las armas. En Rocadragón tenía a Ser Merrel Bullock, comandante de la guarnición del castillo, a sus hijos Ser Alyn y Ser Howard, a un maestro de armas experimentado, Ser Elias Scales, y a sus 7, los mejores guerreros del reino. Todas las mañanas practicaba con ellos en el patio del castillo, exigiéndoles a gritos que no se contuvieran en sus avances, que lo presionaran, hostigaran y atacaran con todas sus fuerzas. Se entrenaba desde la mañana a la noche, perfeccionando su dominio de la espada, la lanza, la maza y el hacha bajo la mirada de su nueva reina. Era un ejercicio durísimo y brutal. Los asaltos no terminaban hasta que el rey y su adversario lo declaraban muerto. Jaehaerys murió tantas veces que los hombres de la guarnición lo convirtieron en juego. Gritaban, «El rey ha muerto», cada vez que caía, y «¡Viva el rey!», cada vez que lograba ponerse en pie. Sus adversarios empezaron a cruzar apuestas sobre quién lo mataba más veces. Se dice que el ganador fue el joven Ser Pate la Perdiz, cuyo veloz lanza, supuestamente, enfurecía a su alteza. Jaehaerys solía estar magullado y ensangrentado por las noches, para desmayo de Alysanne, pero progresaba tan notablemente que al final de su estancia en Rocadragón, el anciano Ser Elías le dijo: «Alteza, nunca seréis miembro de la Guardia Real, pero si vuestro tío Maegor en persona se levantara de la tumba por obra de algún sortilegio y se os enfrentara, apostaría por vos». El maestre Culiper se acercó a Jaehaerys una noche, después de una jornada que había supuesto un duro esfuerzo y lo había dejado de hecho polvo. «¿Por qué os castigáis de esta manera, Alteza?», preguntó. «El reino está en paz». «El reino estaba en paz cuando murió mi abuelo», respondió el joven rey con una sonrisa. «Pero mi padre no acababa de ascender al trono cuando se alzaron enemigos por doquier. Lo ponían a prueba para saber si era fuerte o débil, y a mí también me tantearan. No andaba desencaminado, aunque cuando llegó el momento de su primera prueba, fue una naturaleza tan distinta que ningún entrenamiento en Rocadragón podría haberlo preparado ni remotamente, porque lo que se pondría a prueba sería su valía como hombre y su amor por su joven reina. No sabemos gran cosa sobre la infancia de Alysanne Targaryen, la quinta de los hijos del rey Aenys y la reina Alysa, y por añadidura mujer, por lo que los cortesanos le encontraban menos interesante que a sus hermanos mayores que la precedían en la línea de sucesión. De lo poco que nos ha llegado, sabemos que Alysanne era una joven inteligente, pero que no destacaba, menuda, pero no enfermiza, cortés, obediente, de sonrisa dulce y voz agradable. Para gran alivio de sus padres, no mostraba indicios de la timidez que había afectado de niña a Rhaena, a su hermana mayor, ni tampoco del carácter terco y antojadizo que mostraba Aeria, la hija de Rhaena. Alysanne, como era habitual en las princesas,
había tenido criados y damas de compañía desde muy temprana edad. Sin duda, cuando era un rorro tenía una ama de cría, como la mayoría de las nobles. La reina Lisa no amamantaba a sus hijos. Más tarde un maestre la enseñaría a leer, escribir y hacer cuentas, y una septa la instruiría en la conducta, los modales y los misterios de la fe. Tendría criadas plebeyas encargadas de lavarle la ropa y vaciarle el orinal. Y es seguro que a su debido tiempo contó con damas nobles de edad similar a la suya como acompañantes para montar, jugar y coser. Alisane no sería quien escogería a estas compañeras. Su madre, la reina Lisa, las habría seleccionado y las cambiaría con cierta frecuencia para evitar que la princesa intimara demasiado con alguna de ellas. La afición de su reina Rhaena por demostrar un afecto y atención excesivos a toda una serie de favoritas, algunas consideradas muy poco apropiadas, había dado mucho que hablar en la corte, y la reina no querría que Alisane diera lugar a chismorreos semejantes.